Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo del Parche Laboral. El día de hoy los acompañamos Ana María Hoyos, Sergio Vivas, Manuela Pineda, Sebastián Rodríguez y quien les habla, Fernanda Florian. Para este podcast nos hicieron la siguiente pregunta mediante nuestras redes sociales. Hola chicos del Parche Laboral, les escribo porque me gustaría saber más sobre el ius variandi, para ampliar un poco más lo que nos ha comentado nuestro profesor en clase. Hola a todos, como siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes. El tema del día de hoy es el ius variandi, que podemos en primera medida ver como el derecho a cambiar o derecho cambiante, como una facultad que tiene el empleador de cambiar o variar las condiciones de trabajo del empleado. Esto como ingrediente de uno de los elementos del contrato de trabajo, la subordinación. Entonces, para empezar, hablemos un poco sobre qué es la subordinación. Claro que sí. Recordemos que la subordinación la encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se estipula como uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, junto con la prestación personal y la retribución del servicio. Según la Corte Constitucional, la subordinación es un elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo. Por esto, es uno de sus elementos esenciales, y lo define como el poder jurídico permanente que tiene el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador. Así es. Y el empleador puede ejercerla, por ejemplo, mediante la expedición de órdenes e instrucciones o la imposición de reglamentos, estableciendo la forma en la que deben realizarse las funciones. La Corte también dice algo muy importante, y es que dentro de la subordinación encontramos el poder de dirección que condiciona la actividad laboral que realiza el trabajador y el poder disciplinario o de sanción que ejerce el empleador sobre el trabajador para asegurar que su comportamiento y desarrollo de funciones esté acorde con los fines de la empresa. Entonces, precisamente en virtud del elemento de la subordinación y de esos poderes de dirección y disciplinario que tiene el empleador, es que surge el ius variandi, como en palabras de la Corte, una de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador, público o privado, sobre sus trabajadores, y se traduce en la facultad que tiene el empleador para poder alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad y tiempo de trabajo. Entonces miren, como existe una relación entre la subordinación y el ius variandi, porque la subordinación es la facultad que tiene el empleador sobre su trabajador para darle órdenes y mantener el control sobre él, y en virtud de esa facultad surge el ius variandi, que es el poder para modificar las condiciones de desarrollo de las labores sin la necesidad de que los cambios que se hagan al contrato sean acordados por las partes de manera bilateral. Pero ya diciendo esto, ¿será que esta facultad es absoluta? La verdad es que no. Respecto de la subordinación y del ius variandi, la Corte ya ha establecido que tiene limitaciones, y como son figuras directamente relacionadas, es importante que estudiemos conjuntamente estas restricciones. Respecto de la subordinación, tiene tipos de límites relacionados con la obligación que tiene el empleador de respaldar la dignidad del trabajador y sus derechos fundamentales. La Corte les llama esferas de protección y menciona que el empleador está obligado a respetar la Constitución, los convenios y tratados internacionales relativos a los derechos humanos en materia laboral, y el bloque de constitucionalidad, la ley y los contratos y los convenios de trabajo. De esta misma forma, el ius variandi se encuentra limitado de la misma manera por el ordenamiento jurídico, los acuerdos contractuales y, agrego, las interpretaciones jurisprudenciales. Claro, debemos mencionar además que las condiciones de trabajo son equivalentes a un derecho adquirido y por ende son inviolables, por lo cual para poder entender esto debemos hablar del principio de progresividad, dado que la progresividad se refiere a que las situaciones jurídicas concretas en el tiempo solo pueden cambiar cuando éstas sean para buscar la mejoría en las condiciones del trabajador. En el caso en concreto, cuando hablamos de las condiciones del contrato, las mismas pueden ser modificadas siempre y cuando los cambios estén motivados por razones válidas y justificadas. Y aquí es importante mencionar el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que precisamente permite la revisión del contrato de trabajo. En este caso, la solicitud en la variación de las condiciones contractuales es una necesidad por
sobrevenir imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, como por ejemplo lo que sucedió en el marco de la pandemia por COVID-19. En estos casos, en virtud de estas situaciones sobrevinientes, la primera vía sería intentar un acuerdo entre las partes, pero de no lograrse, deberá el juez decidir sobre la existencia o no de estas y a su vez determinar las medidas que podrían tomarse. Durante todo el proceso, el contrato sigue su vigencia normal. Perfecto, chicos, pero entonces, cuando no existen esas situaciones sobrevinientes, ¿cómo se ejerce el ius variandi? ¿De qué manera podrían variarse las condiciones laborales sin afectar los derechos de los trabajadores? Aquí debemos tener en cuenta la motivación del empleador es fundamental para determinar la razón por la cual se realizan esas modificaciones, donde se deberá justificar la necesidad o la pertinencia de la modificación, dado que si no se hace esto, podría tratarse de un caso de acoso laboral o inclusive podría llevar a un despido indirecto. Pues recordemos en este caso que el despido indirecto es aquella situación donde el trabajador renuncia de manera involuntaria, ya sea por orden expresa o porque está frente a un acoso laboral, está siendo víctima de acoso laboral, ya sea de manera sistemática o individualizada por parte de su empleador. El hecho de modificar las condiciones contractuales del trabajo puede implicar consigo desmejoramientos en la calidad de vida de las personas, por lo cual, al menoscabar las condiciones del trabajador, el empleador podría estar incurriendo en estas actitudes. Es por esto que las situaciones como el desmejoramiento de las condiciones laborales siempre deberán obedecer a criterios de razonabilidad, justificación y temporalidad. No olvidemos que hay modificaciones que además de las mencionadas el empleador no puede hacer de manera unilateral, sino que requiere aprobación de su empleado y se trata de los cambios de la duración del contrato, el tipo de contrato que se haya definido desde un principio o algún otro aspecto esencial del contrato que pudiera ir en contravía de la irrenunciabilidad, aspecto que vamos a estudiar en otro episodio del parche laboral. Bueno, entonces exploremos un poco más las facultades que tiene el empleador con el ius variandi y establezcamos estos límites de forma más ejemplificada. Habíamos mencionado que una de las formas en que se puede ejecutar el ius variandi es, por ejemplo, variando el lugar del trabajo del empleador. ¿Cómo veríamos aquí los límites a esta figura? Claro que sí. El traslado es aquella situación donde el empleador ordena al trabajador el cambio del lugar donde realiza sus labores, y esta situación es común cuando se trata de empresas que operan en varios sitios diferentes y necesitan un reajuste de personal o inclusive un ascenso funcional. Y es importante aclarar que en todo caso los gastos del traslado deben ser asumidos en su totalidad por el empleador. Sí, Chicho, es importante que tengamos en cuenta los conceptos de lugar de trabajo, que es el lugar en el que el trabajador deba acudir o en el que deba permanecer por motivo u ocasión del trabajo. Entonces, como dijo Sergio, puede que la empresa tenga varias sedes, por ejemplo, una en Bogotá y otra en Medellín, y que el contrato se haya establecido como principal la de Bogotá, pero que posterior a esto el empleador requiere el traslado de una persona a Medellín. En este caso el traslado debe tener en cuenta que no haya afectaciones a las garantías y derechos del trabajador, pero también tener en cuenta la parte económica, toda vez que, por ejemplo, varía el costo de vida en una ciudad y en otra. Establecerse a su vez si será permanente o transitorio. Será permanente cuando no se determine la temporalidad del traslado y será transitorio cuando se estipule la misma. Además del salario, se deben tener en cuenta las condiciones familiares y personales del trabajador, ya que el traslado podría afectar sus relaciones interpersonales, lo cual puede implicar un menoscabo a su dignidad o inclusive a su relación familiar. Claro, el cambio del lugar de trabajo no puede vulnerar la dignidad, el honor y las garantías laborales del trabajador. Estoy hablando también de todos esos derechos mínimos que consagra la Constitución Política en el artículo 53. Hay que tener muy en cuenta las condiciones en que se encuentra el trabajador, como por ejemplo, supongamos que se quiere cambiar de lugar de trabajo a una mujer que es cabeza de familia, que tiene a su cargo a 2 niñas menores de edad y además a su madre, que está recibiendo tratamiento médico por cáncer en la ciudad de Bogotá. Entonces resulta que el empleador quiere trasladar a la trabajadora de Bogotá a Cali, pero no tuvo en cuenta que ella es la encargada de mantener y ayudar a su familia. Y
que hay condiciones familiares, médicas y de salud que impiden ese traslado, como es el caso de ella con su familia. Entonces, en este caso hay un claro límite al ius variandi impuesto por esas condiciones específicas en las que se encuentra esa trabajadora y que impiden su traslado de una ciudad a otra. Muy bien, Anita, gracias. Pero, por ejemplo, ¿qué hay de otras condiciones, como por ejemplo la jornada laboral? Supongamos que el contrato de trabajo dice que se trabajaría de lunes a viernes, pero posterior a esto, por la necesidad del servicio, el empleador exige que se trabaje también los sábados. ¿Qué se puede hacer en este caso? Recordemos los límites que nos planteó la Corte Constitucional. El empleador no puede desconocer, entre otros, el contrato de trabajo. Si desde el inicio se fijó como jornada de lunes a viernes, sería contrario a que el empleador quiera variarlo. Caso distinto sería, por ejemplo, si en el contrato se fijara que estas condiciones pueden ser modificadas por la necesidad del servicio, aprovechando decir que el empleador tampoco puede interpretar las cláusulas del contrato a su favor. De hecho, y ahora que lo mencionan, el hecho de trabajar un sábado también tiene otros límites claros al ius variandi, como por ejemplo en los casos como el sábado, tema que de hecho se trató en un artículo del Boletín del Área Laboral de la Universidad Libre, en donde se habló de cómo ciertas religiones, como por ejemplo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se considera el día sábado como sagrado y por ende sus miembros tienen prohibido el trabajo en estos días. Un ejemplo muy importante, porque sí, el empleador tiene el ius variandi y por ende la posibilidad de disponer que se trabaje un sábado, pero a la vez el trabajador tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la pluralidad y a profesar la religión que desee. Verdaderamente hay un fuerte choque y la pregunta aquí es si esa facultad que le da al empleador el ius variandi es suficiente para, por ejemplo, despedir a un trabajador que en virtud de su religión o creencias se niega a trabajar un sábado. Claro, de hecho la Corte ha fijado que debido a que está ligado con un derecho fundamental, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, si el empleador no respeta esto, está vulnerando los derechos constitucionales al trabajador. Entonces, vemos esto como un claro límite también para las facultades que ejerce el empleador en virtud del ius variandi, porque nunca podrá vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Saben qué otro caso es muy importante? Cuando el empleador desea cambiar el puesto o cargo del trabajador. Como bien es sabido, en el ámbito laboral siempre hay jerarquías funcionales, donde hay trabajadores que fungen como superiores jerárquicos a otros. Respecto a esta jerarquía, el trabajador no puede ser descendido de su puesto de trabajo. En todo caso, las modificaciones que se pueden hacer en cuanto a la mencionada jerarquía serán para ascender o cambiar sus funciones. Cabe resaltar que este descenso o degradación que está prohibida se presenta funcional o salarial. Cuando se asciende un trabajador se puede instaurar un periodo de pruebas del cargo nuevo con tal de poder identificar si el trabajador cumple con las competencias o habilidades que son óptimas para el cargo. Bueno chicos, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos quisiera hablar un poco de una situación muy controversial y que creo que se relaciona directamente con el tema del ius variandi, y es el uso del polígrafo, por ejemplo, al momento de contratar trabajadores. Ese tema es muy importante, Fer, y la Corte ya se ha pronunciado al respecto. En 2021 estableció que hay unos requisitos y condiciones imprescindibles para poder determinar constitucional el uso del polígrafo. Y son, primero, que se le permita al aspirante consentir o no de manera previa, libre e informada la realización de la prueba. Segundo, se le explique previa y detalladamente la forma y metodología de la realización de la prueba. Tercero, la negativa de someterse a la prueba no debe significar la exclusión automática del proceso de selección. Y cuarto, que sea realizado por profesionales y conforme a los protocolos que garanticen el respeto y la efectividad de los principios constitucionales, como lo es la dignidad humana y en general los derechos humanos. Sí, y también es importante hablar un poco sobre las pruebas de sangre. Recordemos que la Corte ha dicho que el empleador no puede solicitar pruebas de sangre y con estos exámenes buscar situaciones que le permitan discriminar a las personas, como por ejemplo, los casos en los que se solicita en el examen médico de ingreso pruebas como de embarazo o de VIH, por ejemplo.
Claro, y aquí también podemos citar la recomendación 200 del 2010 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde dijo que no se debía exigir a ningún trabajador someterse a una prueba de detección de VIH ni revelar su estado serológico respecto del VIH. En tanto ello constituye una práctica discriminatoria para el acceso o el mantenimiento en el trabajo. Demasiado importante, chicos, porque de ninguna forma se puede permitir que situaciones como estas vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y se convierta en una traba al acceso al derecho al trabajo. Bueno chicos, muchas gracias. Este fue un tema muy extenso y de seguro se nos quedan por fuera muchos ejemplos. Pero aquí convoco también al público para que si desean conocer casos un poco más específicos nos escriban en las redes sociales del área laboral de la Universidad Libre. Para finalizar, gracias a todos y fue un honor estar con ustedes aquí en el Parche Laboral.